6 minutos para alcanzar la 1 de la tarde y un poquito más tarde de lo habitual ya tenemos aquí a nuestra compañera Alba para comenzar esta nueva edición de Palabras en el Aire, que hoy, bueno, pues tiene una entrevista muy especial, así que nada, vamos a darle paso. Alba, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raúl. Cuéntanos, tal? Todo tuyo, bien. Pues sí, hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a entrevistar a Rosario Raro, que este viernes 23 de septiembre va a presentar su libro El cielo sobre Canfranc en la Sala Raga, junto a Emi Zanón. Creo que la tenemos ya al teléfono. Hola, a los dos. Hola, ¿Qué tal? Rosario. Pues nada, encantada de estar en Radio Buñol con vosotros. Nosotros encantados de tenerte aquí. Pues bueno, como les estaba comentando, este viernes vas a presentar tu libro con Emi Zanón, Sí. El cielo sobre Canfranc. Y bueno, si quieres te presento un poquito para nuestros oyentes. Muy bien. Rosario Raro es escritora, doctora en Filología Hispánica y profesora de Lengua Española en el Departamento de Traducción y Comunicación de la Universidad Jaume I de Castellón, donde también tiene un taller de escritura creativa. Ha publicado varias novelas, entre las más conocidas Volver a Canfranc, La huella de una carta y Desaparecida en Siboney. Ha recibido también numerosos premios, tanto nacionales como internacionales. Incluso de su novela Volver a Canfranc se ha hecho hasta una teatralización en la misma estación de Canfranc, que ha tenido mucho éxito. Y pues bueno, vamos a hablar de su libro El cielo sobre Canfranc, y lo primero que nos gustaría es que nos contases un poquito de qué trata este libro. Pues gracias por esta presentación, y pensaba mientras te escuchaba que todo eso que has enumerado se lo debo a los lectores, ¿no? Que son quienes nos convierten en escritores al acercarse a nuestras páginas. Y en el caso del cielo sobre Canfranc, no es una segunda parte de la anterior, de Volver a Canfranc, la novela que publiqué en 2015, sino que es una historia completamente distinta. En las anteriores, pues todo el tema social tenía mucho más peso, pero bueno, en esta, sorprendentemente, pues es una historia de amor la que lo estructura todo, entre un paracaidista alemán y una chica del pueblo de Canfranc, Valentina Wagener, que trabaja para la resistencia. Y claro, pues eso supone que el conflicto ya está servido, ¿no? Pues pasa en 1944, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, en este territorio pues tan mítico que además es real, ¿no? Que no me lo he inventado, y que, bueno, pues quienes conozcan la estación, el valle y vean, ¿no?, la monumentalidad de ese edificio, pues que saben que como escenario pues ya aporta mucho, ¿no? Sí, precisamente esa era la primera pregunta que yo me planteé, que quería hacerte. ¿Por qué Canfranc? ¿Qué te inspira ese lugar? Yo lo conozco, he estado en la estación, y la verdad que es un edificio impresionante. Claro, por eso lo decía, porque como me habías hablado de tu visita, pues sabes el magnetismo que tiene. Y claro, este enclave fue un lugar donde se produjeron hechos como los que se cuentan pues en la película de La lista de Schindler, que antes fue un libro, ¿no? El arca de Schindler se llamaba, o en Casablanca, pero en el Pirineo. Entonces a mí me interesa mucho traer esos temas, ¿no?, al presente, sobre todo por el ejemplo que suponen, ¿no?, de salvar a tantas personas que no conocían de nada y que gracias a que atravesaron la estación pues continuaron con vida. Y claro, y ese es mi gran desafío, ¿no?, porque historias sobre Canfranc se podrían contar muchísimas, pero claro, lo de centrarme en una trama, porque además lo que descubrí fue que el pueblo originario de Canfranc se había quemado el 24 de abril del 44, bueno, eso era de sobras conocido, pero nunca se había reconstruido. Y me interesó mucho ese trabajo detectivesco, ¿no?, de ver todos esos millones de pesetas de la época, dónde se habían quedado.
y qué había pasado, ¿no? Y eso, pues claro, también da lugar a una trama de intriga, pues que es lo que queremos los autores, ¿no? Pues enganchar a los lectores, que no podéis dejar el libro, y así, pues bueno, misión cumplida. Sí, yo tengo que confesarte que me queda muy poquito para terminarlo. Lo empecé la semana pasada y es que es eso, empiezas a leer y es que no te das cuenta, vas pasando y te engancha muchísimo por eso, porque dices, a ver qué pasa, venga, un poquito más. Y la verdad que sí. Claro, pero eso es lo que yo quiero, porque cuando algún lector me dice, me debes horas de sueño, se me hicieron las 2 de la mañana y no lo podía dejar y me tuve que despertar a las 7 para ir a trabajar. Digo, bueno, pues esa es mi intención, pues eso, que no sé, que lo lean en fin de semana o en verano. Pues sí, vamos, atrapa, yo doy fe. Y pues, claro, es un libro que trata los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, la estación de Canfranc, sobre la resistencia. ¿Cómo ha sido todo el proceso de documentación? Pues mira, yo tengo comprobado que cuanto más me documento, después el libro se lee más rápido, ¿no? Seguramente porque, claro, mi intención no es contar una historia que suceda en un lugar y en un tiempo determinado, sino que el lector se sienta allí y entonces, es decir, que él sienta que está con los personajes, que está en esas calles, que le está sucediendo lo mismo, que sea como un acto de inmersión, ¿no? Ahora que se habla tanto pues de la realidad aumentada y todas estas cuestiones. Y claro, a ver, la ventaja es que a mí me gusta muchísimo leer. Yo a mis alumnos de escritura creativa les digo que la mejor forma de aprender a escribir es leyendo. Y entonces, pues cuando yo me llego a obsesionar con un tema, ¿no? Porque claro, una novela es como una carrera de fondo, ¿no? Que como sabes que vas a pasar muchos años con ella, pues es como que tengo que leer todo lo que cae en mis manos sobre eso, ¿no? Y bueno, también me gusta mucho esa parte, porque pues hago hallazgos pues muy interesantes, a veces pues no los puedo meter en el libro, ¿no? Porque no vienen al caso, y eso también es un desafío, lo de no irme por las ramas o por los cerros de Úbeda, ¿no? Que se dice. ¿Y hay algún personaje de la novela El cielo sobre Canfranc con el que tú te sientas más identificada o que le tengas así como más cariño? Claro, es que los personajes cuando a mí me dicen es que parecen de verdad, yo les digo, es que son de verdad, porque yo siempre pienso en personas que conozco, porque eso me resuelve mucho todo lo demás, ¿no? Ya sé, pues, cómo piensan, cómo caminan, cómo hablan, lo que nunca dirían, cómo se van a comportar en determinadas situaciones. Y claro, y para mí escribir es como quedar con un grupo, ¿no?, de personas y digo, pues a ver qué le pasa ahora a Hans o a Valentina o al que sea. Y sí que me he encariñado esta vez con el personaje de Gunther, que es el que encuentra a Franz en Vigo, que es el sabio, ¿no? Porque tiene unas circunstancias vitales muy complicadas, Franz, como las que fueron las de los alemanes en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, porque Franco tenía muchas presiones para que los entregara, ¿no? Y ya más al final de la Segunda Guerra Mundial todavía más. Y entonces, claro, no se puede nacionalizar español, no quiere volver a Alemania, y entonces encuentra como al consejero, ¿no? Y es una persona ya bastante mayor, con una sabiduría vital que yo creo que nos la tendríamos que aplicar todos, empezando por mí, claro. Pero bueno, que es posible aprender de los personajes también. Sí, la verdad que sí. Son unos personajes que están muy logrados. Tanto los protagonistas como los antagonistas. Vamos, yo hasta donde he leído, las descripciones que haces que te metas ahí en la historia, te hace querer mucho a unos, odiar mucho a otros. Son unos personajes muy logrados. Esa es la intención, ¿no? Tampoco sin tomar demasiado partido, porque a mí me gusta poner las cartas sobre la mesa y que sea el lector el que decida, ¿no? Pero claro, en cuanto a lo de cómo es cada uno, es que yo creo que tienen que resultar verosímiles, ¿no? Y que la gente tiene que decir, yo conozco a alguien que es exactamente igual. Y luego otra cuestión,
claro, esto ya es una cosa personal, pero a mí no me gustan las descripciones muy largas como autora ni como lectora, porque claro, yo pienso que desde que se inventó la fotografía y luego el cine, que no tiene mucho sentido, ¿no?, hacer una descripción de 2 páginas cuando ahora mismo pues el lector lo puede poner en Google Imágenes o puede tener más información, ¿no?, por otros medios. Entonces yo ahí como que intento profundizar en la personalidad de ellos, pero que se les vea como son a través de sus actos, ¿no? Exacto, no que yo diga, este es bueno o es malo, porque bueno, como dicen, pues por sus obras los conoceréis, ¿no? Sí, exacto. Además también, yo por ejemplo, mi impresión es que los personajes femeninos que aparecen a lo largo de la novela me fascinan todos, porque en algún momento es que, no sé, veo unos que son unos personajes femeninos así muy fuertes, que a veces digo, madre mía, me pongo yo en su piel y digo, yo no sé si hubiera sido capaz de hacer eso. También es un aspecto que me ha llamado mucho la atención como lectora. Y claro, es que son hijos de sus circunstancias, ¿no? Porque lo que yo también pretendía es que fuera un homenaje a las maestras, ¿no? Porque, claro, todos conocemos a mujeres que ahora tienen 80, más de 90 años, unas mentes absolutamente preclaras, que las escuchas y dices, madre mía, y esas personas no tuvieron la oportunidad de estudiar, pues porque en esa época, ¿no?, en la que habla la novela, las mujeres vivían para los demás. O sea, ellas no tenían un proyecto vital individual y autónomo, tenían que cuidar de todos, y entonces, sobre todo esas mujeres que se quedaron con las ganas de ser maestras, como el caso de la madre de Valentina en la novela, que claro, no pudo estudiar, y era como cumplir su sueño en su hija, ¿no?, de alguna manera. Y sí que me interesaba precisamente lo que tú has dicho, ¿no? En esa coyuntura es como que funciona como una lupa, ¿no? Y los comportamientos se extreman y las personas son capaces de hacer cosas que nunca se hubieran imaginado, y en cambio pues se ven envueltos pues por esas circunstancias y no tienen más remedio que reaccionar, ¿no?, en una dirección o en otra. Eso tiene un poco de laboratorio, ¿no?, de someter a los personajes a condiciones extremas y ver cómo se comportan. Sí. Y luego, una pregunta que siempre hacemos a todos los autores y autoras que entrevistamos, que es la típica: ¿eres una escritora de brújula o de mapa? Pues mira, resulta que a mí tenerlo planificado me da mucha tranquilidad. Sobre todo yo tengo que tener el final. Y yo escribo las historias por escribir ese final en cada caso, ¿no?, que es a donde quiero llegar. Y yo siempre pienso que eso es como un arco en tensión, que tienes que saber hacia dónde apuntas. Y bueno, aunque me hago esquemas y escaletas y tengo así bastante clara la estructura, sí que es verdad que a lo largo de todo el proceso, porque claro, volver a Canfranc tardé 4 años en escribirla, pues de repente descubro cosas, ¿no?, o se me ocurren ideas mejores y hago modificaciones, pero dentro de el marco general, ¿no? O sea, yo no me siento capaz todavía, o sea, hay grandes maestros que lo hacen, lo consiguen, les queda muy bien, de dejarme llevar. O sea, es como que yo creo que el lector me lo notaría, ¿no? Y diría, uy, esta no sabe por dónde pegar. Entonces, como que lo tengo que tener todo atado y bien atado antes de comenzar, aunque bueno, eso luego no quita que algunas cosas sí que surgen, ¿no? Porque pues digo, pues no, esto mejor que pase así, pero ya una vez dentro de la historia. Claro. Y sí, dígame. No, que por si a alguien le sirve, porque como tener muchos oyentes que escriben, no sé, si a alguien el método raro pues le va bien. un método curioso, sí. No, pues es que en el fondo yo creo que si me animase a escribir, yo también sería de las que primero me lo planificaría todo. ¿no? Sí, yo también soy de las que tendría que tenerlo todo bien atado y luego ya... Claro, pero eso se equipara también a un viaje, ¿no? Claro. Que claro, tenemos que tener algunas cosas resueltas,
pero luego una vez en el lugar de llegada podemos cambiar algunos planes pues a mejor, ¿no? No sé. Es un viaje, que decía José Final de Coa que la novela es un medio de transporte y yo estoy muy, muy de acuerdo con eso. ¿Y cuáles han sido tus referentes literarios? ¿Algún autor, autora? Pues yo, por suerte, descubrí pronto que igual que la escritura, la lectura era una actividad pues que me aportaba mucho, que me divertía y por eso yo con la experiencia que tengo con los lectores veo que cuando alguien se engancha a leer ya no lo puede dejar, ¿no? Y eso es lo que me pasa a mí. Y claro, yo no lo digo porque suene muy culto y por quedar bien, pero para mí, cuando dicen que todo está en los libros, si todo está en los libros, todos los libros están en el Quijote. Y a mí me sigue admirando porque no entiendo cómo Cervantes la pudo escribir sin estar en el siglo XXI, sin tener pues el Google Street, sin tener todos los medios a nuestro alcance que ahora tenemos, pues desde los diccionarios en línea, la posibilidad de acceder a archivos por internet, bases de datos, pues de fotografías. Este hombre todo lo hizo de memoria, ¿no? Y claro, yo creo que además que un libro de esa época ideológicamente pues fuera como es, ¿no? Tan feminista incluso, que sorprende. Y luego también me gustaba mucho, bueno, además de, por ejemplo, pues, no sé, Montserrat Roig o Mercè Rodoreda, muy conocida por La Plaza del Diamant, pero que tiene otras novelas como Aloma y demás, pues que están muy bien. Y luego, sobre todo, leo a mis compañeras de editorial, ¿no? Pues, no sé, me gusta mucho Luz Gabás, Paloma Sánchez Garnica, muchas más, voy a decir todas, ¿no? Porque de las que he leído me quedo, pues, últimamente, pues, con grandes libros, por ejemplo, como es Paisana Vuestra, lo voy a decir, me gustó mucho 5 estaciones de Vivaldi de Emi Zanon. Sí. Me acabo de leer el libro de Máximo Huerta, el de Adiós Pequeño, que habla de Buñol, que habla de Utiel. Me ha parecido una maravilla. O sea, me daban ganas de darle un abrazo al autor en cada página, porque claro, él nació en el 71 igual que yo, y hay muchísimas cosas que cuenta que son comunes, ¿no?, a los de esos años. Y luego pues también me gustaba mucho Francisco González Ledesma, porque para mí este hombre era capaz de escribirlo todo. Igual escribía novelas del oeste con el seudónimo de Silver Kane o novela rosa como Rosa Alcázar, ¿no? Era el nombre que se ponía. Y luego las suyas del comisario Méndez, las novelas negras y policíacas. Y Max Aub, ¿no? También me gusta porque era muy versátil, muy imaginativo, cultivó todos los los géneros con mucho ingenio, sí. Y no paro de leer, no puedo evitarlo. Eso es lo bueno. Sí. Y luego, también cuéntanos también tu experiencia con el mundo editorial, que siempre es una pregunta que solemos hacer para nuestros oyentes. Pues queremos saber cuál fue tu experiencia. Pues mira, yo te puedo decir que he pasado por todas las fases de la edición, desde la autoedición, porque hacíamos unos libritos, esto también a imitación de Max Aub, aunque años luz, que todos los años pues regalábamos a nuestros seres queridos pues para Año Nuevo, y esas eran autoeditados. Luego pasé por la coedición con una editorial de Sevilla que se llama Ipalaje. Después ya me publicó una editorial de Madrid, Talentura, especializada en relato, que además tiene mucho prestigio, pero eran textos más breves. Y luego llegó Planeta, que claro, para mí fue como la champion, ¿no? Pero yo lo que puedo decir de todo ese recorrido, porque anteriormente a lo que te contaba, yo pasé 30 años sin que me publicara nadie, porque claro, yo empecé a escribir muy joven, pero a partir de los 15 años ya empecé a escribir en serio, entendiendo por eso
que me presentaba a muchos concursos, que escribía en una revista que se llamaba Agua Limpia. Y claro, y pasar 30 años sin que nadie me quisiera publicar, pues es como una travesía en el desierto, ¿no? Mm. Pero a pesar de eso, pues yo continué escribiendo. No me desanimé porque para mí el premio ya está en la escritura, ¿no? En tener una idea, ser capaz de plasmarla, que eso coincida con lo que querías decir. Y luego, bueno, pues lo que viene después, ¿no? Como dicen, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Pero yo creo que en el propio acto de la creación ya tenemos parte de la recompensa. Luego, claro, cuando sentimos el inmenso cariño de los lectores, pues eso también da subidón. Claro. Vamos, que has sido perseverante y al final, pues es lo que dices, si lo que a ti realmente te gusta es la escritura, luego todo llega. Bueno, pero eso tiene una explicación y a ti te pasará igual, ¿no? Y es que cuando algo nos apasiona, ahí no hay horas, ¿no? Porque cuando es un trabajo, pues que lo tenemos que hacer porque no tenemos más remedio y demás, es como que estamos muy pendientes del reloj. Pero claro, si pensamos en las horas que hay detrás de una novela, que son miles, ¿no? Porque si los 365 días del año los multiplicamos por las horas del día escribiendo y luego eso por otros años, pues imagínate. Pero claro, cuando estamos a gusto, pues es como que el tiempo no solo no corre, sino que se amplía, ¿no? ¿Y cómo te sentiste la primera vez que te publicaron algo? Pues imagínate. Además tengo la suerte de que eso lo puedo revivir cada año con mis alumnos de escritura creativa. La cara que pone alguien la primera vez que ve su nombre estampado en un libro con lo que ha escrito es que es inconfundible, ¿no? Entonces, claro, para mí pues fue como cumplir un sueño, porque desde pequeña era como lo que tenía claro, ¿no? A lo que quería dedicarme. Entonces, pues bueno, yo creo que el mejor motor siempre es la ilusión, y que en este caso pues parece que sí que se cumple aquello de que el que la sigue la consigue, ¿no? No sé. Sí. ¿Y qué consejo le darías tú a cualquier persona que quisiera empezar a dedicarse a la escritura? Pues mira, por una parte, ya que estábamos hablando de lectura, que lea muchísimo, que es como se aprende a escribir, y luego que no tenga prisa. Hay una frase de Caballero Bonal que a mí me gusta mucho. Este hombre decía que las prisas son la carcoma de la literatura, y yo estoy muy convencida de eso, porque yo a veces me he encontrado libros publicados que, por hacer un símil, estaban todavía en estado embrionario. Y claro, y eso da mucha lástima, porque como yo he estado en todos los lados, ¿no?, de este fenómeno, pues que igual he sido editora, que he sido correctora, etcétera, etcétera, piensas, es que podría haber sido un gran libro, pero las ganas de publicar le han podido y se ha precipitado, y eso es una lástima, porque claro, detrás de esas páginas ya había muchísimo trabajo. Con un poco más de trabajo pues hubiera quedado muy bien. Entonces, una de mis funciones es refrenar a mis alumnos, ¿no?, y decirles, todavía no, y no creas que es porque quiero, es por tu bien, ¿no? Porque claro, un libro luego se convierte en nuestra tarjeta de presentación, y no tenemos muchas oportunidades. Entonces, cuando a un lector no le gusta el libro de alguien, no va a volver a depositar su confianza y lo que más vale, que es su tiempo, si el anterior no le ha gustado, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de eso también. Claro. ¿Y tú tienes algún truco para, a la hora de enfrentarte a la hoja en blanco, cuando vas a escribir, tienes la hoja en blanco? ¿Algún truco, algún consejo que puedas dar? Pues mira, igual esto no es muy romántico, porque yo sé que se habla mucho pues de que si hoy estoy inspirado, que si no. Yo creo que esto hay que tomárselo como cualquier otra profesión, cualquier otro oficio que tiene sus técnicas. Entonces yo lo que hago es que tengo que tener la historia en la cabeza antes de ponerme a escribir,
pero esto es como un ebanista, necesita tener el material, las herramientas, lo mismo, ¿no? Entonces yo esta imagen del pintor ante el lienzo en blanco, o el escritor ante la página en blanco, yo pienso que es forzarse, ¿no? Sí. Es como decir, pues si no se te ocurre nada, no escribas, ve a dar un paseo, no sé, queda con alguien o dedícate a otra cosa este rato y ya te surgirá. Entonces yo lo que hago para evitar eso es que cuando empiezo a escribir siempre me leo lo que he escrito el día antes. Entonces cuando ya llego al final es como que automáticamente continúo, ¿no? Sí. Y luego pues hago lo mismo, vuelvo a corregir al día siguiente y bueno, para empezar y que la hoja nunca esté en blanco, pues yo tengo un archivo de Word donde cualquier cosa que tiene que ver con el tema, pues porque he leído un artículo o lo he leído, lo voy anotando. Y entonces, pues claro, en la página siempre hay algo, no es esa blancura nuclear que asusta, Claro. ¿no? Y luego, a la hora de poner títulos a las novelas, ¿te cuesta? ¿Los tienes claros desde el principio? Pues mira, esa cuestión es clave, porque además tú sabes que es como la primera impresión, ¿no? Junto a la portada y el texto de contraportada. Entonces, en mi caso, con Volver a Canfranc, El cielo sobre Canfranc y Desaparecida en Siboney, los tenía clarísimos desde el primer momento. Es decir, se tenían que llamar así porque, claro, si les quitaba el título ese, era como quitarles una pieza. Porque, claro, en el caso del cielo sobre Canfranc, el protagonista es paracaidista, llega por ese medio. La otra trama, la del incendio, claro, cuando se quemó el pueblo entero en hora y media, 130 casas, pues el cielo sobre Canfranc fue como los cuadros de William Turner de color naranja encendido. Entonces, tiene que ser un elemento crucial. Para esto hay un truco, y es que a quien no se le ocurre, dicen que hay que hacer un resumen de la novela, luego una sinopsis, y de la sinopsis extraer la idea principal. Y que eso, luego reescribiéndola así, esa frase, pues de una forma más poética, ¿no? Y demás, pues que puede ser un buen método para tener el título. Pero bueno, yo lo cuento también desde el otro lado, porque en esas tres parece muy fácil, pero con la huella de una carta no había manera. O sea, es que tardé tanto en escribir esa línea del título como el resto de la novela. Y claro, y era ya una obsesión, iba por la calle y pensaba, y cualquier cartel que veía y demás, y la verdad es que yo creo que ahí tuve como un bloqueo, ¿no? Sí. Y bueno, al final le puse ese título que responde a la historia, porque esa trata de las cartas de Elena Francis y los afectados por talidomida, pero claro, en ese caso podría ser un título que sirve para otras muchas novelas, ¿no? Y en los otros tres no, o sea, solamente podía llamarse así esa historia. O sea, que tiene su complicación lo del título. Yo es que es de las cosas que creo que veo más complicadas. Claro, elegir el título. Y los periodistas igual, o sea, cuando tienen que poner un título en un periódico o en la radio, que tenéis que poner también continuamente pues frases que digan mucho en poco, ¿no? Es un desafío. Pues bueno, y ya para finalizar, siempre nos gusta preguntar, ¿tienes algún proyecto literario en mente? Pues mira, ahora mismo, como estoy con el Raro Tour, que es como le llamo yo a la gira de promoción de mis novelas, además es que estoy con las 4 a la vez, ¿no? Porque según a dónde voy, pues me piden que hable de una o de otra, según el tema. Pues no quiero todavía ponerme manos a la obra con la siguiente, porque como estoy tan metida pues en este tema con los personajes, porque claro, la documentación no acaba cuando la escribes ni cuando la publicas. Yo me sigo documentando porque así pues cuando me hacéis una entrevista pues estoy al día de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, yo creo que allá por Navidad cogeré todos los materiales que tengo,
porque yo tengo un listado de temas para escribir, pero a veces esos temas para escribir los tengo que pasar a la columna de temas para leer porque ya los ha escrito alguien, ¿no? Sí. En esos meses o años que yo tenía ahí como esa especie de vivero. Entonces, bueno, más o menos he sacado cada novela pues con una periodicidad, pues la primera tarde 4 años, la segunda 3 y luego 2, se ve que ya voy cogiendo un poco de oficio. Y no sé, espero tener una nueva pues en 2 o 3 años o así. Bueno, ojalá. Nosotros estaremos esta pendientes. me ha costado menos por el confinamiento, pero bueno, espero que la próxima me cueste más porque será señal de que todos estamos muy bien. Exacto. Pues nosotros estaremos pendientes. Pues muchas gracias, como siempre, porque ir a Buñol ya es una tradición. Sí. Y estoy siempre muy, muy a gusto allí con vosotros. Muchas gracias a ti. Aprovecho, recuerdo a todos eso, que este viernes podréis disfrutar de la presentación de Rosario Raro junto a Emi Zanón en la Sala Raga. Y allí, pues, seguramente nos podrá contar muchas más cosas. Y nada, y así puedo responder a todas las preguntas que se les hayan ocurrido a raíz de esta entrevista. Yo encantada. Pues un placer, Rosario, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias y espero que hasta pronto. Sí, hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Pues con esta interesante entrevista despedimos ya este espacio de Palabras en el Aire, ¿verdad, Alba? Exacto, volveremos en 15 días, ya veremos si novedades, entrevistas, que tenemos muchas cosas por ahí. Muy bien, como siempre desde aquí un placer recibiros. Gracias. Así que hasta pronto. Hasta pronto.